Con ustedes, el maestro en ciencias Johandri Ruiz Sánchez Ortega, de la Universidad Estatal de Sonora y Bustamante Parra Produce. Él fue investigador y asesor del Instituto de Investigaciones Hortícolas Liliana Dimitrova en Cuba. Presidió investigaciones en el uso de bioestimulantes, plaguicidas y sistemas hortícolas en condiciones protegidas. Ha impartido conferencias, cursos y participado en congresos nacionales e internacionales de nutrición orgánica y en el manejo integrado de plagas. Él participa con su ponencia Empleo de las unidades de calor como herramienta de monitoreo y diagnóstico de plagas. Un fuerte aplauso, por favor. Buenas tardes a todos. Pues bueno, la idea es compartir con ustedes una experiencia que tenemos en la empresa en la cual trabajo actualmente, la empresa Bustamante Parra y Produce, y es una experiencia donde utilizamos las unidades de calor como una herramienta para hacer diagnósticos y monitoreo de plagas, ¿no? Bueno, ahí está. Bueno, yo creo que todos sabemos que a los insectos le influye grandemente los factores bióticos y también los factores abióticos. Entre los factores bióticos está la depredación, que bueno, ya se ha hablado mucho aquí de cómo podemos utilizar esta herramienta para controlar los insectos. El parasitismo, también se ha hablado un poco de cómo usar esa herramienta, y lo otro sería la disponibilidad de alimentos, que eso está más asociado al tema del comportamiento de las plagas y el efecto de grupo y masa de las plagas mismas, o sea, se controlan a través de factores bióticos. Y otros son los factores abióticos, como son los factores edáficos y los factores climáticos. Dentro de los factores climáticos, los más importantes, temperatura, precipitación, humedad relativa y radiación solar. Y entre estos, obviamente, la temperatura siempre ha sido el factor más incidente, ¿no? en cuanto al comportamiento de las plagas, su ciclo biológico, su desarrollo. Y vamos a ver por qué, ¿no? ¿Por qué este fenómeno? Primero, todos los organismos vivos, por su termorregulación, depende del comportamiento de la temperatura, se pueden clasificar en homeotermos y heterotermos. ¿Qué cosa es una cosa y qué cosa es la otra? Bueno, en los mamíferos y otro grupo de animales, el sistema nervioso tiene algo que se llama hipotálamo. El hipotálamo es quien regula la producción de hormonas para poder controlar lo que es la temperatura en el cuerpo. Por lo tanto, esos organismos son los que clasificamos como homeotermos, que son los que son capaces de regular su temperatura más o menos con respecto al clima, ¿no? No importa la temperatura que esté sucediendo afuera. Obviamente hay rangos que ya sobrepasan, ¿no? Ok, y la influencia de esa temperatura sobre ese organismo es menor, o sea, es mucho menor que otros tipos de organismos, como los que vamos a ver a continuación. Nomás deja que empiece. Aquí vemos al insecto, y sí, el insecto también tiene un sistema nervioso que se extiende por todo su cuerpo. Sin embargo, si lo vemos más cerca, ese sistema nervioso, vamos a ver que ese sistema nervioso carece del hipotálamo. Por lo tanto, le es difícil al sistema nervioso poder controlar la temperatura. Y esos organismos, como son las plantas, como es los insectos, son a los que llamamos heterotermos, que no son capaces de regular la temperatura, su propia temperatura, y por lo tanto la influencia de la temperatura sobre ellos es mucho mayor, el impacto es mucho mayor. Y bueno, ¿y cómo podemos usar eso, no? Nosotros a nuestro favor, ¿no? Eso, espérate. Aquí nomás este detallito. Ok, acá no. Esa modulación de la interacción de la duración de ciclo del insecto con respecto a la temperatura es a lo que se le llama calendario fisiológico. Y eso tiene una unidad de medida. Y la unidad de medida es días grados o unidad de calor acumulada. O sea, nosotros podemos medir qué pasa o qué sucede cuando la temperatura varía con respecto al ciclo de duración de la plaga. Yo creo que todos estamos claros de eso. Yo creo que todos, de una manera o la otra, tenemos conocimiento de esto. Entonces, regreso al título un momento para decir, bueno, el empleo de la unidad de calor, ¿cómo la puedo emplear? ¿Cómo la puedo calcular? O sea, esto no es, y esto no es una tecnología nueva, esto es una tecnología de los años 80 y los años 90, y a mí me gustaría preguntarles, ¿quién había oído de esto, de usar las unidades de calor para diagnosticar plagas? Que alcen la mano, con sinceridad. Perfecto. ¿Cuánto lo usan? Que alcen la mano, con sinceridad.
Ah, mira, tenemos uno. Qué bueno, me ayudas cualquier cosa. Entonces, la cuestión es que sabemos que existe, algunas personas, otras no, y de las que sabemos que existe, muy poco la usamos. Y es una realidad. Y van a ver que es una herramienta súper sencilla. ¿Ok? Pues, como he dicho ya, las unidades de calor sencillamente es una unidad medida para poder medir el calendario fisiológico de las plantas, de los insectos, disculpen, y se puede medir en grados Celsius o grados Fahrenheit, depende de qué país ustedes se encuentren. Para nosotros, grados Celsius, ¿no? ¿Verdad? Ahora, ¿cómo calcularlo? Hay muchas herramientas. Hay muchas herramientas de cómo calcularla, sinodal simple, sinodal doble. Son ecuaciones matemáticas muy complejas. Pero existe una, la más sencilla y la muy fácil de que un productor, un técnico asesor, la puede emplear. Esa técnica se llama método residual y es muy sencillo. Las unidades de calor no es más que la sumatoria de la temperatura máxima más la mínima dividida entre 2 menos la temperatura base. ¿Qué cosa es la temperatura base? Es la temperatura mínima que necesita el insecto para sobrevivir. Entonces, necesita una temperatura mínima para poder sobrevivir el insecto. Y esa temperatura es la que nosotros vamos a utilizar en nuestra ecuación. Y las unidades de calor acumuladas sería la sumatoria en el tiempo de esas unidades de calor que se miden diarias, ¿no? Que vamos a ver ejemplos y vamos a ver cómo se calcula. Sencillo. ¿Qué herramientas ocupamos para esto? Bueno, aquí me disculpan, ¿no? Ok, ¿qué herramientas ocupamos? Pues ocupamos un termómetro. Si no tenemos, es sencillo un termómetro, si no hay un lugar donde usted se pueda apoyar de una estación meteorológica, porque si tenemos, es otra herramienta que podemos utilizar, las estaciones meteorológicas, todos sabemos que nos dan diariamente el comportamiento de X factores del clima y entre ellos la temperatura máxima y la mínima. Por ejemplo, nosotros tenemos la dicha de que la empresa de Bustamante está en Sonora y Sonora tiene REMAS, que es una red de estaciones meteorológicas. Y para nuestra dicha, tenemos 3 de esas estaciones meteorológicas en nuestras áreas de producción. Bueno, es una dicha, ¿no? Pero si no tuviera eso, pues sencillamente puedo tener un termómetro, ¿no? Y medir la temperatura en el día, ¿no? Y ya sabemos cuál sería la máxima y la mínima, ¿no? Bueno, repito, aquí me disculpan, ¿eh? Ok. Entonces, dice, vamos a poner un ejemplo para poder entender cómo calcular esta técnica de método residual. Vamos a poner un ejemplo, vamos a hacer un estudio de caso, vamos a usar el dorso de diamante, Brustella sinostela, que todos sabemos que es una plaga clave en todas las brasicáceas, principalmente col, todos sabemos eso, y vamos a ver, el calendario fisiológico, según las unidades de calor, dice que ocupa para su ciclo completo 356.5 unidades de calor. Incluso está definido en cada fase del insecto qué cantidad de unidades de calor ocupa. ¿Ok? Y también está definido por otras personas el ciclo biológico de esa plaga, cómo se debe comportar, que variando las condiciones climáticas, casualmente este tema varía de 17 a 38 días. ¿Ok? Y vamos a tomar que el umbral, la temperatura base de este insecto es 6.3 grados. Con esto vamos a empezar a entender cómo se calcula. Bueno, nada más que pase. Les hago un cuento mientras tanto. Bueno, aquí estamos. Vamos a agarrar un ejemplo. Vamos a agarrar un día, este día, la temperatura máxima, la temperatura mínima, la vamos a sumar, la dividimos entre 2 y le restamos la temperatura base, ¿no? ¿Verdad? Y me dio que es 26.58. Vamos a pensar que este es mi primer día, ¿no? ¿Verdad? Por lo tanto, mi temperatura, mi unidades de calor acumulada de mi primer día son 26.58. Ahora vamos a ver esto, cómo o qué interacción tiene con el ciclo biológico. Bueno, dice que las unidades de calor, para que el insecto se aparee y ponga huevo, ocupa 16.5 unidades de calor. Y dice los especialistas en ciclo biológico de que ocupa de 0 a 10 días para que esto suceda, para que pueda haber copulación, dependiendo de las condiciones climáticas, ¿ok? Sobre todo temperatura. Bueno, vamos a ver qué pasó nuestro primer día. Nuestro primer día dice
que tuvimos 26.58. ¿Qué significa eso? Pues significa que el insecto tenía las suficientes unidades de calor para aparearse y poner los huevos desde el primer día. ¿Ok? Y por lo tanto hay una relación clara de que sí, hay un comportamiento claro de que sí hay una relación entre ambas cosas, ¿no? Ahora vamos a seguir más adelante. Dicen los especialistas que el huevo para eclosionar, por su ciclo biológico, ocupa de 3 a 6 días, depende de las condiciones, y que sus necesidades de unidades de calor es de 68,9 unidades de calor. Pues vamos a ver qué pasó en el tercer día. Pues en el tercer día, cuando yo hice mi cuenta, ya yo tenía 79.02. ¿Tenía o no tenía condiciones para que eclosionaran los huevos? Pues sí tenía eclosión. Bueno, y ahora permíteme regresar de nuevo para que entiendan algo aquí en el cálculo. Yo aquí el segundo día calculé, ¿no? Sumé la máxima con la mínima, la dividí entre 2 y le resté el 6.3 y así calculé la de ese día, la unidad de calor de ese día. ¿Y por qué yo pongo aquí abajo 53.83? Porque sumo la anterior, porque esa es la acumulada. Y así va a ser en el tiempo, ¿no verdad? Y así me puede ayudar a yo definir cómo se va a comportar esa plaga en diferentes lugares, ¿no? Según las condiciones climáticas. No va a ser lo mismo el comportamiento de esta plaga en San Luis, Río Colorado, que, no sé, en San Quintín. Obviamente porque las temperaturas o las unidades de calor son diferentes. Vamos más allá. Bueno, le hago un cuentito, pero ahí está. Entonces, sí queda claro que hay una relación con lo que vimos ahorita, que sí hay una relación entre el calendario fisiológico y a lo que llamamos ciclo biológico. Entonces, también queda demostrado, obviamente, lo que todos ya nosotros sospechábamos y teníamos claro, que la temperatura afecta el ciclo biológico de la plaga. O sea, eso ya todos lo teníamos claro. Ok, ahora, ¿cómo me sirve esto? Vuelvo al título, como una herramienta para monitoreo y diagnóstico de plagas. Ya sabemos cómo se calcula y ahora vamos a ver cómo nos sirve, cómo podemos utilizar esto en nuestro día a día de monitorear, incluso programar lo que va a pasar en el ciclo de cultivo. Bueno, está claro que nosotros usamos muchas herramientas para el monitoreo de plagas. Y mientras más utilicemos, pues más complejo, señores, va a ser ese sistema y mejor va a ser la toma de decisiones que nosotros podemos tomar. Obviamente, insustituible es el monitoreo visual del especialista. Eso es insustituible, nadie puede quitar eso. ¿Ok? Se pueden usar otras alternativas, como ahorita estaban hablando de las trampas cromáticas, que se pueden emplear para monitorear. Ya pueden usarla tanto para monitorear como para hacer capturas masivas. Dependiendo de eso, va a ser la cantidad que usted ponga por hectárea. ¿Ok? Podemos utilizar como herramienta también las trampas alimenticias y también las trampas de feromonas. Todo esto lo podemos emplear e incluso podemos emplear entonces también las unidades de calor, que son fáciles de aplicar, no tienen ningún costo. Hasta una secretaria nos puede hacer el cálculo, pasarnos los resultados y nosotros interpretarlos. Porque al final lo importante es la interpretación. El cálculo, pues ya vieron, yo creo que más sencillo no puede ser. O sea, es un método muy sencillo. ¿Qué hacíamos nosotros? Había una persona que las calculaba y esa persona se la pasaba a todos los especialistas como un reporte diario y ya los especialistas veían lo que estaban pasando, los diferentes ingenieros de la empresa, y ellos se tomaban una decisión en conjunto de qué iba a pasar, qué íbamos a aplicar, cuándo se iba a aplicar, todo ese fenómeno. ¿Ok? Y es por aquí. Ahora vamos a agarrar un ciclo de la plaga de dorso diamante, seguimos con dorso diamante y vamos a agarrar un ciclo en la época de, digamos que de verano a primavera, ¿no? En esa etapa en la que sembramos, que comenzamos a sembrar a principios de septiembre o finales de agosto, ¿no verdad? Pero agarramos un ciclo. ¿Qué nos dimos cuenta? Nos dimos cuenta que decían los especialistas que era recomendable hacer una aplicación contra esta plaga cada vez que completáramos las 83 unidades de calor. Bueno, pues entonces los 365 dividido entre 83 me daba que en el ciclo biológico de la plaga yo tenía que hacer 4 aplicaciones. ¿Pero en qué momento aplicarlo? ¿En qué frecuencia? Bueno, cuando nosotros estudiamos nuestras condiciones, llegamos a la conclusión que ocupamos, si ven cada estrellita,
es el momento que deberíamos aplicar, que era donde se cumplía, discúlpame, las 83 unidades de calor. Y entonces nos dimos cuenta que de 3 a 4 días era nuestra frecuencia de aplicación. Que aplicar, señores, es independiente, es decisión del especialista. Si es un rancho que es orgánico, pues sabemos que tenemos que tomar alternativas orgánicas. Si es un rancho convencional, pues sabemos que tenemos que buscar alternativas convencionales. ¿Qué aplicar? Es decisión del especialista. Ahora, ¿cuándo aplicar? Te lo podía sugerir esta técnica. Te decía, bueno, de 3 a 4 días, si tú querías romper el ciclo biológico de la plaga, tenías que aplicar. ¿Y miren lo que pasaba cuando aplicábamos? ¿Cómo coincidían estas fechas? Dejen que se carguen todas las diapositivas, por favor, disculpen. Ok, ¿qué pasaba? Yo aplicaba cuando cumplía las 83, que había acabado de eclosionar esos huevos. Estaba en el primer instal. Cuando yo hacía mi segunda aplicación, estaba pasando ese insecto del segundo al tercer instal. Cuando yo aplicaba mi tercera aplicación, era antes de pasar de cuarta pupa. O sea, de la cuarta instal de larva a la pupa. Por lo tanto, no iba a haber pupa, ¿no? Si lo hacía en ese momento. Y lo otro, la última aplicación, que era la cuarta, era acabada de eclosionar la pupa, que ya estaba el adulto. Obviamente, esas aplicaciones varían dependiendo de a quién va dirigida la aplicación. Si ese es el adulto, pues yo tengo que buscar un producto que sea hacia el adulto, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero lo importante aquí es que pudimos determinar que en nuestras condiciones, de 3 a 4 días, era el momento adecuado para aplicar. A eso. Eso era en verano, vamos a decir, lo que eran condiciones cálidas. Y ahora vamos a ver qué pasaba en el invierno. Bueno, pues en el invierno también ocupaba 4 aplicaciones. Pues obviamente siguen siendo las mismas cantidades de unidades de calor divididas entre 83, por lo tanto son 4 en el ciclo de la plaga. Ahora, lo que sí pasó es que se fue de 9 a 12 días la frecuencia, en mis condiciones. Y ya yo tenía claro eso. Tenía claro que en el invierno, desde noviembre hasta finales de febrero, principios de marzo, mis aplicaciones iban en ese estrecho de tiempo, de 9 a 12 días. ¿Ok? Y que desde finales de agosto hasta noviembre, 3-4, y que de luego de marzo hacia adelante, pues también era 3-4 hasta mayo, que es más o menos que se lleva el cultivo en nuestras condiciones. Bueno, pues todo eso lo pudimos sacar, incluso nos permitía ir monitoreando la plaga. Cuando nosotros hicimos este estudio, nosotros también teníamos trampas de feromonas puestas para poder monitorear y comparamos qué estaba pasando. Bueno, con esas aplicaciones que nosotros hicimos, logramos mantener todo el tiempo a la plaga por debajo del umbral económico establecido para trampas de feromonas. O sea, por lo tanto, estaba funcionando nuestro monitoreo. Nos dimos cuenta que el tema de las unidades de calor era una herramienta que sí funcionaba, porque si nosotros tomábamos esas aplicaciones preventivas y nos mantenía por debajo del umbral, pues entonces sí nos estaba funcionando. ¿Ok? Incluso ¿qué hicimos? Estudiamos, nosotros tenemos ranchos en diferentes partes de la ciudad, de lo que es San Luis Río Colorado. Tenemos 3 estaciones, Los Pivotes, Montezuma y Quirós. Son 3 estaciones meteorológicas diferentes. Y evaluamos qué pasaba en esas estaciones. Si ven, pues obviamente el comportamiento es diferente. A pesar de que estaba en la misma ciudad, no era lo mismo lo que pasaba en Los Pivotes que lo que pasaba en Quirós y lo que pasaba en Montezuma. Los Pivotes, que es la azul, siempre llegaba primero las unidades de calor. O sea, el insecto hacía su ciclo biológico más rápido, sobre todo en el invierno. ¿Ok? Y ese es el desierto, el puro desierto. ¿Ok? Y ahí completaba más rápido las unidades de calor. Por lo tanto, nosotros teníamos que tener claro que si nosotros teníamos en ese rancho coles de Bruselas, pues había más riesgo o era más agresiva la plaga en ese rancho que nosotros. O sea, eso lo pudimos determinar también haciendo un estudio, una evaluación de lo que estaba pasando con las unidades de calor. ¿Ok? ¿Para qué más nos funciona? Bueno, pues a mí me llegó un ejemplo, el patrón, el equipo de trabajo se reunió y dijimos, bueno, ¿cómo nos vamos a preparar para esta campaña? Vamos a sembrar tal día el cultivo y lo queremos llevar hasta tal fecha, ¿no? ¿Qué hicimos nosotros? Bueno, vamos a hacer una modulación de 5 años atrás, a ver cuántos ciclos biológicos puede hacer la plaga
en estas condiciones. Y determinamos que para nuestras condiciones de septiembre a mayo, la plaga puede hacer de 9 a 10 ciclos, lo cual me representa 40 aplicaciones, de 36 a 40 aplicaciones. ¿Qué significa esto, señores? Que yo me tengo que preparar, ya yo tengo que sacar lápiz y empezar a programarme para 40 aplicaciones si yo quiero sacar las coles de Bruselas en esas condiciones en las que nosotros trabajamos. Ya hay que hacer lápiz. Y qué bueno, ojalá que cuando lleguemos al campo, el método visual, ¿ok?, nos diga, no hay plaga, qué bueno, o sea, no está presente, y me ahorre alguna de esas aplicaciones. O puedo aplicar un producto X que me da más tiempo de protección, y qué bueno, pero lo importante es que ya yo sabía que en economía y que en dinero yo ocupaba 40 aplicaciones. ¿Ok? Me ayudaba a programarme. Y eso también es cosa que podemos usar con las unidades de calor, con ese formulita tan sencillo. Bueno, vamos a ver otro caso. Vamos a ver en estos momentos gusanos soldados. Vamos a ver qué pasa si esto nada más sucede con dorso diamante. No, señores, esto pasa con todos los insectos y vamos a verlo aquí. Dice que para el caso de gusanos soldados, ocupamos para el caso de las hembras 490 unidades de calor y para los machos 543.3 unidades de calor. Y que la temperatura umbral o base es 12.2. ¿Ok? Pues aquí vamos a ver qué pasó o qué pasa en nuestras condiciones. Bueno, vamos a ver lo mismo, ciclo biológico, necesidades de calor. Dice que para que los adultos apareen y pongan huevos, ocupa de 2 a 5 días el ciclo biológico y 52.2 unidades de calor. Vamos a ver qué pasó entonces en ese tiempo. Bueno, ocupa 52.2, pues en el segundo día, que dice que de 2 a 5, pues ya casi teníamos las unidades de calor. Entonces sí se corresponde esta historia, ¿no? Así hay una relación bien estrecha. Vamos a ver qué pasa luego. Dice que luego de puesto los huevos para eclosionar, ocupa de 3 a 20 días o en el caso de los huevos que van a ser hembra, 261 y en el caso de los que son adultos, 300 para tener la larva. Bueno, vamos a ver qué pasó esos días. Pues ya al 11 días, fíjense, un día antes de lo que dice, está predicho, pues ya yo tenía las condiciones para las hembras. Y para los machos, pues ya en el 13 día lo iba a tener. ¿Ok? Y ahí está, se corresponde. O sea, es interesante, se corresponden estas cosas. Entonces, con este tema, nosotros también podemos llegar. Bueno. Ok. Nosotros podemos llegar a comparar de un cultivo que puede afectar las dos plagas, ¿cuál va a ser más agresiva en mis condiciones? Pues tengo el dorso diamante y tengo el gusano soldado. Podemos saber cuál de las dos es más agresiva en mis condiciones. Pues el rojo es el gusano soldado y el azul es el dorso diamante. En lo que el gusano soldado hizo un ciclo biológico, el dorso diamante hizo 2. Entonces, ¿quién es más agresivo? Pues el dorso diamante, obviamente. Tiene mayor capacidad de reproducción en mis condiciones climáticas, en mis cultivos, en mi rancho. Y eso lo sé gracias a las unidades de calor. Y me puedo preparar para esto, sin olvidarme y que quede claro, esto no es cerrar los ojos y no ir al campo. No, hay que ir al campo y ver si esto se corresponde con la realidad. Está claro, eso hay que seguir haciéndolo. Pero es una herramienta más que nos ayuda a tomar mejores decisiones. Bueno, vamos a ver qué pasa contra el trip versus minador. Pues lo mismo, son unidades de calor diferentes y las temperaturas bases son diferentes. Por lo tanto, el comportamiento debe ser diferente. Vamos a ver cuál es más agresivo. Bueno, espérense, 2 minutos nomás, ahí está. Cuando vemos en el invierno, vemos que el trip, que es el rojo, hace un ciclo y un poquito. Sin embargo, el minador hace un solo ciclo. Pues si ven, no hay mucha diferencia, la verdad. No hay mucha diferencia en el invierno entre minador y trips. O sea, yo tengo que prepararme para los dos porque los dos son uno tan agresivo como el otro. Ahora vamos a ver qué pasó en el verano. Pues en el verano la cuestión es un poco diferente. En lo que el trips hacía 4 ciclos, solamente el minador hacía 3.
Obviamente no me voy a olvidar del minador. También hay una importante reproducción y no me puedo olvidar porque me lo está demostrando mis resultados. ¿Ok? Pero lo que sí me queda claro a mí es que el TRIPS es más agresivo en estas condiciones. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo yo puedo tomar decisiones a partir de esto. Obviamente, pues yo llego al campo, pues hay presencia de huevo, y veo cómo está el comportamiento de unidades de calor. Pues dice que para que eclosionen los huevos, ocupo 68.9. Y yo desde ayer, desde el 11, ya tenía esas condiciones para aplicar. ¿Aplico o no aplico? ¿Qué ustedes creen? Hay que aplicar. O sea, se recomienda aplicar porque están las condiciones creadas para que ese huevo eclosione. Entonces, pues la recomendación es que usted aplique, porque está la presencia del huevo y está la temperatura o las unidades de calor suficientes para que eclosione. Ah, pero qué diferente es esta otra historia. Esta historia, simulando el futuro, dice que tengo los huevos, hay presencia de huevo, pero miren las unidades de calor. Llegan a 68.9. ¿Debo aplicar? ¿Para qué? Si el frío puede hacer mi trabajo. Y todos sabemos que es una realidad que en el invierno muchos huevos no eclosionan porque el frío los afecta. Y esta es la causa. Esta es la razón. Y aquí yo me puedo evitar, ¿sabes qué? Párale, ¿para qué voy a aplicar? O sea, no tiene sentido aplicar. Y no aplico. O sea, estoy poniendo ejemplos, ¿no? Esto es un poco más complejo, pero estoy poniendo ejemplos para aterrizar en las tomas de decisiones. Pues, ¿me servirá esto para tomar una decisión dentro del manejo integrado de plagas, dentro de la producción orgánica, de la liberación de depredadores? Porque estos depredadores los afectará la unidad de calor o no. Híjole, espérense. Bueno, espérense un segundito nomás aquí. Bueno, sí, ya sabemos que sí. Sí le afecta igual. Entonces, normalmente las crisopas, por ejemplo, para controlar el áfido, se libera, puede ponerse el huevo o se puede liberar la larva. Es cierto, ¿verdad? Bueno, y ocupa, en este caso, si yo tengo huevo, ocupa 49 unidades de calor o de 3 a 6 días para que se convierta en larva. Bueno, voy a ver si me conviene entonces. Bueno, aquí como que fue chismoso, ¿no? Ok, a ver si me conviene en las mismas condiciones que habíamos hablado ahorita a mí aplicar. Pues realmente no me conviene liberar los huevos. No me conviene porque yo no tengo las 42 unidades de calor que se requiere para que eclosionen. Y entonces, ¿cómo lo voy a hacer? No lo puedo hacer. Y incluso recuerden que ustedes pueden simular tiempo futuro, porque ustedes pueden irse al pronóstico. Ustedes pueden irse al pronóstico. ¿Cuál va a ser la máxima y mínima de pérdida? Todas las estaciones meteorológicas nos dice de 3 días de pérdida. Por lo tanto, usted puede decir que va a pasar en 3 días más. Esto es lo que tú llevas registrado, pero tú puedes llegar y decir, bueno, 3 días más, ¿qué va a pasar? Y yo digo, bueno, si la acumulación diaria es de 3.94, en 3 días tampoco voy a llegar a las 42. Entonces no libero, al menos huevo, no puedo liberar. Puedo liberar la larva, ¿ok? Pero huevo yo no puedo liberarlo. No me conviene hacer liberación de huevo. ¿Lo voy a perder? No me conviene. Y eso es una herramienta que nos ayuda también para este tema. Pues aquí le pongo otros ejemplos, otros datos para que se los lleven a casa. Si quieren, que es con respecto a la araña roja, pues cuánto ocupa. Esa es la temperatura base, umbral, por si lo ocupan para sus cultivos y aplicarlo. Pues ahí está, ¿cuántas unidades de calor ocupa? 169.8. En el caso de los áfidos, ocupan 108.9 y este es el umbral, la temperatura base. La pueden tener. En este caso, ese es el gusano cogollero, el Spodoptera frugiperda, que ocupa alrededor de 500 unidades de calor. Habría que sumar todo esto. Y la temperatura base es 10.9. O sea, la pueden utilizar, se lo pueden llevar a casa para que lo tengan para su apoyo.
Ahora, sugerí una pregunta de ustedes hacia mí. ¿Y se puede usar esto para monitorear las enfermedades? ¿No? Porque tampoco los hongos y las bacterias pueden controlar su temperatura. Pero, sin embargo, no se puede hacer porque es más complejo. Y ya para enfermedades y hongos, señores, hay que tener en cuenta humedad, otros factores, que entonces para eso se emplean modelos matemáticos más complejos, como por ejemplo en tomate, hay varios. Está el FATS, el ThomasCAX, el BlitterCAX, que son simuladores, moduladores, que tienen en cuenta mayores factores para decirte si sí o no alguna enfermedad va a estar presente en estos cultivos, en lo cual, la verdad, yo no he trabajado. Ahora, ¿se podrá utilizar las unidades de calor para el monitoreo de los cultivos? O digamos, no monitoreo de cultivos, sino para ver el comportamiento fenológico del cultivo, porque las plantas tampoco tienen cerebro ni hipotálamo, no tienen. También la temperatura influye sobre ellas. Bueno, en esto sí se puede hacer. Sí se puede hacer. Usted puede hacer una corrida de lo que va a pasar en el futuro en un estudio de las temperaturas de 5 años hacia atrás, y te va a dar una corrida. Por ejemplo, esto fue una experiencia en brócoli, donde yo ¿qué hice? Hice la corrida de años atrás y me salió lo siguiente, que si yo sembraba el día 2 de octubre, pues yo tenía que cosechar, debería tener las unidades de calor suficientes, 1254, el 15 de enero, pero del año 2017, esto era 2016. Incluso me dice cuándo debe empezar el desarrollo de la inflorescencia, cuándo debo tener la primera hoja. ¿Y para qué me sirve esto, señores? Pues yo estoy cultivando mi cultivo, y yo voy a checar y voy a comparar a ver si voy bien. Si el comportamiento fenológico de mi cultivo va correspondiendo a las unidades de calor que ella ocupa. Y esto me sirve de monitoreo. Ahora, hay cosas, ojo en esta parte. Primero, depende de la tecnología que tú utilices, porque obviamente yo no puedo usar las estaciones meteorológicas si tengo esto en invernadero, porque la temperatura dentro de un invernadero no son las mismas que afuera. Entonces yo ya no puedo usar estación meteorológica, tengo que usar mi termómetro que voy a poner en el invernadero y voy a checarle la temperatura máxima y mínima y voy a calcular o hacer la simulación a partir de eso. Está claro, ¿no? E incluso hoy me estaban contando una experiencia de que cambiaba también cuando se usaba plástico. En lugares donde se usaba plástico, pues obviamente el cultivo recibe más unidades de calor y obviamente esto puede variar. Y otro ojo que pongo. Hoy en la actualidad las semilleras trabajan cultivos más precoces. Y entonces puede ser que estas unidades de calor, cuando usted busque la información de su cultivo, el cultivo que a ustedes les interesa, puede ser que le diga que sí, que son 1254 unidades de calor, pero la variedad que ellos te están ofreciendo, que es precoz, puede ser que ocupe 1100. Y entonces estos números no te pueden dar igual. Y tú tienes que tener en cuenta cuál es la precocidad de ese cultivo, si son 15 días, si son 10 días, con respecto a la media, para poder ajustar esto. Es un poquito más complejo, pero sí se puede hacer. Solo que hay que tener en cuenta otros factores. No es como lo anterior de los insectos, que sencillamente es temperatura máxima, mínima, divide entre 2 y la temperatura base y vámonos. Y hace la corrida. Bueno, pero sí se puede. E incluso, ¿para qué me sirve esto, señores? A alguno de ustedes va y se le ocurre ahorita hacer un proyecto de oportunidad de un cultivo, mango, por ejemplo, y quieren cultivar el mango en San Luis Río Colorado. Bueno, vamos a ver qué hace la media de las personas. Bueno, pues las medias de las personas hacen una corrida de 5 años, 2 años, 3 años atrás, pero solamente de las temperaturas. Para que vean qué engañoso es ese tema. Si yo solamente tengo en cuenta las temperaturas, no la unidad de calor del cultivo, de las necesidades de unidades de calor del cultivo, miren el engaño, cómo va a caer. Bueno, pues yo saco la cuenta que tengo periodos críticos donde la temperatura mínima está por debajo de la requerida del cultivo. Este es el rango que va de 13 a 35 grados de ese cultivo. Me dice que es el óptimo para que se desarrolle ese cultivo. Sin embargo, tengo 2 periodos críticos donde la temperatura está por debajo. ¿Sí? Tengo un periodo crítico que la temperatura está por arriba. Sí, pero me dice que la media está dentro del rango del cultivo. Quizás mucha gente dice, pues ¿puedo sembrar mango? Pues si la temperatura, la media, la temperatura está dentro del rango óptimo del cultivo, bueno, vamos a sembrar mango. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa con las unidades de calor. Cuando yo evalúo las unidades de calor
las que requieren mango, que son 6.200 máximo, 5.000 mínimo, pues llega el resultado que yo evalúo de las condiciones climáticas de años atrás, que me dicen que en un año el cultivo no es capaz de acumular las unidades de calor suficientes para producir. Incluso me dice que la mínima es casi 1 año y 3 meses y que para que llegue al máximo que pudiera ser de unidades de calor requeridas, ocupa casi 1 año y medio. Y eso va a pasar año tras año. Por lo tanto, yo voy a tener una afectación en mi producción. Obviamente, porque en el año, si yo debo tener una producción al año, pues ¿cómo la voy a lograr si en el año no cumplo las unidades de calor? Entonces, ahí empezó el problema, ¿no? Ahí comenzó el problema. Entonces sí, nos sirve también para decidir si yo quiero extrapolar, usar un cultivo que viene del sur y ponerlo acá, porque es una oportunidad de sembrar aguacate, mango, no sé, un ejemplo, pues yo puedo hacer esta modulación y a ver si es cierto que se puede hacer o no. De hecho, a mí realmente, cuando estaba haciendo la presentación, se me pasó poner unos datos de un proyecto de limón persa, que dice que sí, es lo contrario de esto. El limón persa dice que sí, que se puede tener hasta 2 producciones en el año y una tercera forzada. Ah, qué interesante. ¿Me entienden? Porque las unidades de calor sí eran suficientes para el limón persa. Pero para el caso del mango, no lo era. ¿Ok? Entonces, antes de gracias, las conclusiones para mí de esta técnica, de esta herramienta que yo les traigo como experiencia personal, señores, es que es muy fácil de emplear y sirve para monitorear, diagnosticar, planificar y sobre todo en el enfoque del manejo integrado de plagas, donde evitarme yo las aplicaciones inadecuadas, saber qué aplicar mejor. ¿Ok? Para mí es una herramienta que les puede ser útil, sencilla de emplear. Nadie ocupa una estación meteorológica propia. Esto se puede hacer con una cuenta matemática que ya ahí está, eso no es secreto para nadie, eso está, lo encuentras en internet donde quiera, esa fórmula. Los gringos la desarrollaron entre el año 80 y el año 90, por ahí, hicieron sus estudios y ahí está, para que todos nosotros lo usemos. Y sinceramente vuelvo a hacer la pregunta, ¿a quién lo usa? Pues nadie lo usa. Es una herramienta súper sencilla de hacer y que nos puede dar todos los beneficios que yo les dije, les conté, que a mí me dio, porque al final esto es mi experiencia, es lo que nosotros hicimos y que realmente tuvimos resultados positivos. Pues ahora sí, ya como dice el dicho, gracias y ya concluí. Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Any questions? Gringo. Ok, el señor, creo. Ahí va. Armando primero. Sí, bueno, felicidades por su participación. Muchas gracias. Muy interesante. Gracias. ¿No tiene experiencia con plagas del suelo, casos de nematodos? Digo por lo siguiente. Ajá. Si nosotros vemos, por ejemplo, voy a poner ejemplo Sinaloa. Sinaloa antes, para el caso de nemato melodogine, el productor se preparaba para hacer una aplicación entre 18 y 21 días, porque en esa etapa estaba la fase larval J2. Pero hoy en día tenemos 10 días y ya hay infección, entonces se acortó el ciclo, pero es otra nueva especie. Entonces, hay una experiencia, porque dice uno, la temperatura base de melodogine son 13 grados. Ok. Y el umbral de la temperatura son 320 grados, algo así. Entonces, pero nos falta, nosotros tenemos sensor de suelo para checar temperatura y hoy en día tenemos inviernos cálidos en Sinaloa, ya no hay frío. Entonces se acortó el ciclo biológico del nemato. Antes sí había frío y se alargaba más el ciclo. Ahora, no sé, ¿tiene alguna experiencia con gallina ciega o con nematos en el suelo? Bueno, en realidad nosotros no tenemos experiencia porque no ha sido un problema para nosotros. Ni nemato, ni gallina ciega hasta el momento no ha sido un problema para nosotros. Pero es cuestión de adaptar. Lo que yo te acabo de explicar, pues es adaptarlo. Es buscar la temperatura base del nemato, de la gallina ciega, es ver su ciclo biológico, las unidades de calor que son las que ocupa para hacer su ciclo biológico, y claramente ahí tenemos que tener en cuenta la temperatura del suelo, no podemos tener en cuenta la temperatura ambiental. ¿Okay? Pero es adaptarlo, sencillamente es extrapolarlo y hacer un monitoreo a partir de esos datos.
Yo la verdad pues no tengo porque no ha sido para nosotros como empresa. Nuestra empresa, nuestros problemas realmente son otros, ¿no? No es el nemato. Y si lo hemos ajustado al tris, al dorso de diamante, al gusano soldado, al minador, pero no hemos hecho este tipo de experiencias, pero la cuestión es aplicar esta fórmula en tu caso. ¿Ok? Ok, muchas gracias. Y ¿No? este tipo de eventos, de reuniones, pues sacan preguntas de investigación. No, está bien, ¿Sabes qué? gracias. Pues, traigo esta duda de qué hacer esta investigación. Claro que sí, Muchas gracias. gracias. Buenas tardes. Buenas Mi nombre tardes. es Salvador Rojas Machuca, soy un proveedor. Gracias. Salvador. La pregunta es la siguiente. En toda la zona de Baja California Norte y Sur, pues es mucha la superficie que hay de malla sombra. Ok. ¿Tiene alguna experiencia en cuanto a la temperatura? Claro, ya vimos la fórmula, ¿verdad? Temperatura máxima y mínima y lo que viene ahí. Pero en este caso, que es una malla sombra, que hay un diferencial de temperatura en referente afuera, lo mismo macrotúnel, que hay muchos macrotúneles, muchas berries. No sé si tenga alguna información al respecto en cuanto a la diferencia que puede haber entre las temperaturas contra afuera. Mire, no tengo la referencia porque yo no he evaluado la diferencia entre temperatura y malla de sombra. Ahora, yo lo que le recomiendo es que usted no puede usar, obviamente, lo que yo he explicado ahorita, la estación meteorológica. Usted ocupa poner su unidad de monitoreo de temperatura dentro de esa malla. Y obviamente en esa malla hay unas condiciones de temperatura máxima y mínima. Y usted la va a monitorear en base a su temperatura real, debajo de esa malla o macrotúnel. De hecho, nosotros tenemos SIGO bajo macrotúnel y lo hacemos. Así lo tenemos, nuestro termómetro, y ahí vamos viendo qué pasa. ¿Entiendes? Eso es lo que le puedo recomendar. La diferencia, ya la verdad no hemos hecho estudio de qué diferencia hay, menos de la baja, porque o sea, nosotros estamos ahí en San Luis. Pero es la cuestión esa, usted lo que va a hacer es poner su termómetro y medir su temperatura máxima y mínima dentro de sus condiciones reales y aplicar la fórmula. Que posiblemente va a ser en menos días. Exacto, ¿verdad? Posiblemente, es probable, ¿verdad? De así acuerdo a es. las condiciones. Hay que ver, ajá. Ok. Porque acuérdese que la humedad también genera calor. Sí. ¿Ok? Sí. Muchas gracias y No, de muchas nada. felicidades por su No, ponencia. gracias. Sí, yo trabajé dorso del diamante en malla y en campo abierto. Y el malla es más rápido el ciclo, más corto. Eso está comprobado. Claro. Es que las condiciones son diferentes. Eso fue Es- muy notorio aquí en el área. ¿Y cuáles son los parámetros que tomaríamos para sacar la temperatura base? No, la temperatura base está definida ya por Monitoreo. investigadores que han hecho estudios de monitoreo de plagas y ya establecieron cuál es la temperatura base para X insectos. Usted lo único que tiene que hacer es informarse de cuál es la temperatura base para el insecto que a usted le interesa. Dorso de diamante 6.3, porque es mi experiencia y los que le compartí. Pero va a ser en base a monitoreo, en base a la temperatura. No, la temperatura base es fija para cada insecto. Es la mínima necesaria para él sobrevivir. Y ya eso está definido por alguien, un investigador que hizo un trabajo, una institución, que hizo un trabajo que definió tal insecto ocupa mínimo 6 grados de temperatura para vivir. Si no llega a los 6 grados, pues va a afectar de alguna manera su vida. ¿Me entiendes? Esa es la temperatura base. O sea, pero no, ahí no tiene relación con la infestación, con la cantidad de insectos que haya. En ese No, momento. no. La Es temperatura. algo individual que se... Exacto, para cada insecto. Ok, correcto. Bueno, buenas tardes. Isidoro García de la empresa Omega Agroservicios. Él nomás hace la mano porque no lo veo. Ah, ok, gracias. La duda era esa, o sea, el dato de la temperatura mínima, ¿se refiere literalmente hacia abajo o hay un rango? No, por lo general está definido, no hay rango, es una temperatura solamente establecida como umbral base, que es para ese cultivo, para ese insecto, ¿ok? O para ese organismo vivo. Pues las plantas también tienen temperatura base, ¿ok? O sea, usted tiene definido, eso está definido ya. Usted lo único que tiene que hacer es tomarlo de referencia y usarlo en su cuenta. Eso es todo lo que tiene que hacer. Pero ya eso alguien lo definió. Muy bien, muchas gracias, felicidades por de nada, buen gracias. trabajo. Así como hay temperatura base, también afecta cuando es temperatura muy alta,
Como en el caso de las plantas, que llegan de 35 a 40 grados, ya dejan de funcionar por el exceso de calor. ¿Sucede lo mismo en los insectos? Sí, claro. Hay una temperatura Una temperatura por encima. por encima donde no sumaría. Ok, pero en esta matemática lo que se usa es la temperatura mínima inferior, la temperatura base. ¿Por qué? Porque está basada en lo mínimo que requiere el insecto para poder sobrevivir en X tiempo. ¿Me entiendes? Entonces, las temperaturas altas en esta fórmula no está dispuesta. ¿Por qué motivo? Porque hay por lo general tienen un rango amplio en el cual se pueden desarrollar. Y entonces, las personas que decidieron esta fórmula dijeron, bueno, ¿cuál es lo mínimo necesario para que el insecto sobreviva? Y decidieron agarrar como parámetro la temperatura base. Y por eso en esta matemática solamente se tiene en cuenta la temperatura base. ¿Ok? Y está claro, pues hay temperaturas, hay insectos que no pueden establecerse en un lugar porque puede ser porque la temperatura base o las unidades de calor no son suficientes o porque son exageradamente demasiado, ¿no? Por debido a que puede ser que la temperatura sea por arriba. Y ya para hacerlo así, a ese nivel es mucho más complejo. Son las otras técnicas de sinudar doble, simple, que se utilizan más para hacer ciencia, pues no a lo práctico de utilizar en el campo. Porque ya tú sabes, esta fórmula es tú sabiendo de que esa plaga tiene mucha posibilidad de establecerse en tu cultivo y en tu zona. Eso es lo primero, para el residual. ¿Ok? Para hacer el cálculo sencillo tú tienes que estar claro que la plaga en estudio, tú ya sabes que se puede establecer en tu cultivo. Entonces tú haces ese monitoreo a partir del método residual, que es el más sencillo de todo, donde dices, bueno, ya aquí sabemos que están las condiciones climáticas o el rango de condiciones climáticas para que se establezca. Porque si ya quieres ir a lo que yo me imagino que estás pensando, ya ocupas hacer otras técnicas que también existen para hacer este tema del cálculo de unidades de calor, donde sí tienen en cuenta el rango mayor de temperatura que ocupa el cultivo. Discúlpame otra vez, el insecto, bueno, el cultivo, porque también estamos hablando. Y ya son métodos más complejos, métodos que llevan preelaboración de datos, pero son los que, como dice el dicho, son los que hacen, estas personas establecen para que nosotros, para darnos estos resultados preelaborados, que tú llegas ya y dices, bueno, estos son los datos que están en internet, ya yo sé que 6.3 es el mínimo para el 12 diamante y que ocupa 365 unidades de calor. Y ellos lo calcularon a partir de esos complejos. Entonces nosotros, realmente, ¿cuál es la útil para nosotros? La residual. Y es comenzando sabiendo que la plaga se puede establecer en mi zona. Eso es lo primero. Ok, gracias. Buenas tardes, Rancho Nuevo. Yo también puedo opinar que cuando estuve trabajando coles de Bruselas en malla y en campo abierto, tuve más presión contra botritis alternaria y mildew, peronospora, dentro de la malla que a campo abierto. Sí, pero como le decía yo, por las condiciones. ya aquí este método ahí no entra, ¿no? Ya ahí no entra. Sí influye caso de malla con respecto. Sí, Aquí en el área del campo. claro, por la humedad, por las temperaturas, es más complejo. Por eso decía, son otros factores que se tienen, otros modelos matemáticos que realmente yo no he trabajado personalmente. Buenas tardes, Rancho Nuevo. A manera de comentarios solamente, la temperatura base la podemos obtener en base a la información de los ciclos reproductivos de los insectos, donde ahí nos señala la temperatura mínima y máxima que se ocupan para su desarrollo. Ajá, ya así usted es. la puede obtener. Él se puede mediante obtener de ahí. Así es. Y en caso, por ejemplo, no tiene experiencia en base a la temperatura corporal del insecto, en base a eso, si puedes retrasar una aplicación, considerando la temperatura térmica pues, del insecto, si es alta, creo yo que puedes retrasar una aplicación porque a determinada temperatura baja la presión o el desarrollo pues, del insecto. O sea, se puede llegar el momento en que se puede retrasar una aplicación, por decir algo, 3, 4, 5 días, sabiendo de antemano el pronóstico de los próximos 5 días de temperatura.
Bueno, el hecho, lo primero, ¿no? Yo no puedo tener en cuenta la temperatura del cuerpo del insecto porque él no es capaz de regularlo. O sea, él no tiene la temperatura, él depende de lo que esté pasando en el ambiente. O sea, por eso es que estos organismos no son capaces de regular su temperatura, porque no es como nosotros, agarras un termómetro, lo pones y sabemos que tenemos 37 grados y sabemos si estamos bien o no. Eso no pasa en un insecto, ¿ok? Ahora, lo que sí pasa, y es lo que yo estaba explicando, es que yo puedo calcular las unidades de calor, y es lo que hicimos. Y dimos cuenta que en el invierno pues se retrasaba ese momento de aplicar. Y fue el ejemplo que puse, que digo, bueno, si yo llego y me encuentro huevos y aún no están las unidades de calor suficientes para que eclosione, ¿por qué voy a aplicar? O sea, retraso la aplicación, como tú dices. O sea, yo retraso la aplicación. Y eso es esa es la experiencia, pues, a través de las unidades de calor. ¿Me entiendes? Realmente, pues, la temperatura del cuerpo del insecto, pues, es nula, pues, no hay. No tiene una temperatura en eso. Su rango, ok, y eso es lo que yo estoy utilizando, las unidades de calor. Eso es lo que yo estoy empleando. Estoy empleando eso y estoy calculando sus unidades de calor, la que me dice cuál va a ser su momento adecuado para yo hacer la aplicación o no, dependiendo del desarrollo de la plaga o de sus condiciones para que se desarrolle. Eso es lo que yo expliqué, o sea, es lo que dije. Es lo mismo que usted me está preguntando, pero es no teniendo en cuenta el rango de temperatura, sino las unidades de calor, porque es lo que le dije del mango. O sea, puede ser que yo tenga en cuenta el rango de temperatura y esté en la media, y que sí haya condiciones para que el insecto, no haya condiciones para que el insecto supuestamente se establezca. Y cuando yo calculo las unidades de calor, sí las hay, porque es diferente. El insecto, aunque hay definido un rango de que puede vivir o en que se puede desarrollar, al final quien da la cereza del pastel son las unidades de calor que ella es capaz de acumular. Si no, no puede. Obviamente va a eclosionar rápido. Es el ejemplo que yo puse. O sea, yo puse un ejemplo, dice, bueno, tengo estos huevos, tengo estas unidades de calor, mañana me va a eclosionar, pues dijimos, aplicamos, ¿no? Y después cambiamos el escenario y dijimos, bueno, ahora es al revés, tenemos los huevos, tenemos esta temperatura o estas unidades de calor, pues no vale la pena aplicar. Eso, pusimos un ejemplo de eso, ¿no? Sí, porque los huevos se van a cocer y no van a eclosionar. Puede ser, pero... Ajá, puede ser. Gracias, ingeniero. No, está bien. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Aníbal Rivera. Quería saber si tienes un poco alza la mano, de, gracias, de experiencia en el manejo orgánico del dorso diamante. Pues sí tenemos experiencia, no es el objetivo, ¿no?, de la presentación, pero sí tenemos experiencia. Bueno, la primera experiencia es este monitoreo. Si ves en la presentación, nosotros montamos un monitoreo bien estricto. Montamos trampas alimenticias, trampas de colores para hacer captura masiva, montamos ferromonas y este sistema. Eso es nada más que el monitoreo, ¿no? Luego vino la etapa de aplicaciones, o sea, ¿qué vamos a decidir aplicar, no? Pues hay productos, realmente hay productos orgánicos que nos sirven. Miren, señores, el Javelin, que es BT, a mi opinión, es una de las mejores herramientas que hay para controlar dorso de diamante. O sea, es cuestión de manejarlo bien. Es cuestión de aplicarlo en su momento y preciso. Esa es una de las experiencias mejores que le puedo contar a usted. Pues hay otros productos como el Entrus, que es otro producto que nos ayuda. O sea, hemos usado productos que realmente nos ayudan. Pero si me preguntas a mí, ¿cuál es un caballito de batalla para controlar? Son los BT, la verdad. Obviamente es el intercambio de mezclas, o sea, de ingredientes activos, aunque sean trampas alimenticias, trampas de colores para hacer captura masiva, montamos ferromonas y este sistema. Eso es nada más que en monitoreo, ¿no? Luego vino la etapa de aplicaciones, o sea, ¿qué vamos a decidir aplicar, no? Pues hay productos, realmente hay productos orgánicos que nos sirven. Miren, señores, el Javelin, que es BT, a mi opinión, es una de las mejores herramientas que hay para controlar dorso de diamante. O sea, es cuestión de manejarlo bien. Es cuestión de aplicarlo en su momento y preciso. Esa es una de las experiencias mejores que le puedo contar a usted. Pues hay otros productos como el Entrus, que es otro producto que nos ayuda. O sea, hemos usado productos que realmente nos ayudan. Pero si me preguntas a mí,
¿cuál es un caballito de batalla para controlar? Son los VT, la verdad. Obviamente es el intercambio de mezclas, o sea, de ingredientes activos, aunque sean organismos vivos, pues moverlos, ¿no? Ok, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por Un aplauso, participar. por favor.